Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias por participar en nuestro ciclo de entrevistas. Primero, para poner un poco en contexto, contanos sobre 4.0, cuántos años tienen de experiencia, un poco más sobre los servicios que ofrecen y a quienes se lo ofrecen. Claro que sí. 4.0 tiene desde el 2018. Nosotros somos una software factory que hace desarrollo a la medida. Nosotros muchas veces terminamos desarrollando lo que son ERPs a la medida, y esos ERPs pueden o no que tengan algún tipo de aplicación móvil que sea complementaria a eso, ¿no? Quizás solamente es utilizada en alguna parte del proceso o por algunos usuarios. La mayoría de los clientes con los que trabajamos son empresas del sector de manufactura que tienen un componente de planeación de su producción que es interesante, todo, desde la cotización hasta el monitoreo de la producción y después la entrega de esos productos. Y también con empresas del sector logístico que necesitan algún tema de planeación fuerte por la cantidad de unidades que manejan, la cantidad de controles y las revisiones de calidad que tienen a lo largo de todo el proceso, sobre todo cuando manejan pues cargas sensibles o que tienen que estar cuidando mucho la calidad del servicio para que sea eficiente. Entonces nosotros desarrollamos software a la medida que opere de la forma en la que ellos ya funcionan, para que no tengan que cambiar su forma de operar y que tengan una herramienta que les ayude a poder crecer, pero de forma más eficiente. ¿Ustedes crearon la empresa o pensaste el negocio para ese tipo de industria, o terminaste adaptando o hiperespecializando tu servicio a ese tipo de industria porque encontraste ahí un gap de valor? No, era todo un plan maestro, no, claro que no. Fue consecuencia. Si bien el mismo nombre de la empresa va alineado a lo que es el tema de Industria 4.0, por eso el nombre, nos dimos cuenta que, pues como con todo pasa, tú tienes una teoría y te das cuenta que esa teoría no es 100% acertada, ¿no? Entonces, el tipo de clientes que nos fuimos encontrando, el tipo de proyectos, nos ayudaron a darnos cuenta de cuáles son los clientes con los que más disfrutábamos trabajar y cuáles eran los clientes a los que más valor le podíamos ofrecer, ¿no? Entonces nos fuimos dando cuenta de cuáles eran nuestras fortalezas, cómo estas fortalezas beneficiaban a nuestros clientes y cómo los clientes quedaban contentos resultados de esa unión, ¿no? Entonces eso fue lo que nos fue llevando a ese tipo de clientes. Excelente. Dentro de este ciclo de ventas, de este ciclo comercial que tienen hoy, ¿dónde crees vos que tenés la mayor evolución o mejora de los últimos 3-4 años? ¿O en qué instancia crees que tuvieron que trabajar y que mejorar más ese proceso? Yo creo que dos etapas. Número uno, yo al ser ingeniero soy bueno en cuestiones de procesos y todo eso, y la parte operativa la tenía muy bien sistematizada y que no dependiera tanto de mí. Pero la parte comercial 100% dependía de mí, y yo participaba mucho como en organismos empresariales para generar contactos y referidos. Entonces creo que número uno, el entender cómo puedes establecer estrategias de mercadotecnia, que intentamos muchas veces y no logramos en ocasiones años, pues el cómo hacer una estrategia que realmente llegue al cliente que estás buscando. Eso para mí fue maravilloso. Yo no, si bien soy bueno para procesos, esa parte comercial no se me daba tanto, ¿no? Entonces esa parte creo que fue una muy buena evolución. Y número dos también, es completamente diferente el venderle a alguien que te está buscando por referido o porque ya te conoce, que buscarle un cliente frío. Entonces, cómo ajustar todo el proceso comercial y la propuesta, porque el factor confianza es mucho menor. Total. Entonces, yo creo que realmente nunca había vendido. Simplemente me pedían algo, yo les presentaba una propuesta y entraba al proyecto, pero yo nunca hacía una labor de venta tal cual, ¿no? Entonces, al principio, pues yo haciendo eso todavía, y después tercerizando ese proceso, el ver cómo puedes lograr que alguien con un perfil específico pueda hacer una labor de venta del servicio que ya vendes, a mí me enseñó mucho y me ayudó como a liberarme para otras cosas. La gran diferencia de presentar un servicio y venderlo, ¿no? Es correcto, exactamente. Bien, excelente.
¿Cuál crees, ahora entremos un poquito más al proceso de crecimiento de 4.0 y a esta expansión, ¿cuál crees que fue el mayor desafío que tuvo que transitar el equipo cuando tomaron la decisión de iniciar un proyecto de expansión con Arch Group, que se trabaja inicialmente la parte comercial, la parte de generación de demanda, pero también cambia la mentalidad, ¿no? de la empresa y de la gente que la participa? Sí, yo creo que el reto principal, de hecho, lo sufrimos hace poco, relativamente poco, porque antes pues eran menos proyectos o eran proyectos también más pequeños, ¿no? Entonces, derivado de las mejoras de la parte comercial, si bien ayudó para estrategias de mercadotecnia y venta, pues ayudó para los proyectos que ya traíamos, ¿no? Entonces, la idea fue meter esas mejoras no solamente en un área, sino en todo. Y pues con este crecimiento salieron pues lo mismo que pasa con mis clientes. O sea, los cuellos de botella que hoy teníamos, nos dimos cuenta que nos estaban afectando más ahora por el tamaño de proyectos y el tamaño del equipo. Entonces, creo que también ahí fue donde, si bien nos enfocamos primero en la parte comercial, tuvimos que ya asesorarnos también con el equipo de ustedes para ver cómo meter ese tipo de controles para la parte operativa. Y ahorita, a la fecha de hoy, te puedo decir que llevamos 13 semanas monitoreándolo y ya tenemos una mucho mejor claridad de cómo se está desempeñando el equipo y tratar de detectar problemas antes de que ya los tengamos enfrente, ¿no? Entonces, creo que eso, el tratar de, si bien somos informáticos y ingenieros y vemos todo el tema de datos, pues creo que nos había costado el implementar esa misma metodología con nosotros, pero al tenerla ya en la parte comercial con ustedes, fue más fácil de implementar aquí y nos ayudó a tener esa herramienta y ahora sí realmente estar operando la parte operativa en base a datos también. Creo que eso fue un reto interesante. Ok. Si te pudieses dar una recomendación o un tip a la hora de haber tomado la decisión de empezar con Arch Group o de decidir crecer y expandir tus servicios, ¿cuál sería? No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser más, pero digo, si tuviese que ser uno importante. Sí, yo creo que el problema típico que nos encontramos, que me encontraba yo con ustedes y que miro también yo con mis clientes, ¿no? El tema del no tengo tiempo, el tema del es que todo lo tengo que hacer yo. Entonces, creo que muchas veces como dueño caes en ser todólogo y creo que también algo que es un área de oportunidad bastante importante, aparte de ser todólogo, es que quieres hacer todo y aparte estás inventando la rueda en cada vez. Entonces, lo que yo he visto muy como valioso, como su servicio de acompañamiento, es que ya ustedes han recorrido el camino, a lo mejor no exactamente el mismo, pero similar con empresas similares. Entonces ya no tengo yo que estar pensando o inventando procesos que a mí se me ocurren y que pudieran sonar como buena idea y a lo mejor hay un punto ciego que no estoy viendo, ¿no? Entonces creo que ese acompañamiento al momento de estructurar los procesos de tu empresa me ha ayudado a hacer que ya no dependa todo de mí y me ha ayudado también a el poder delegar cosas y delegarlas de forma pues efectiva y eficiente, ¿no? Claro. No nomás delegarlas y que después es un problema por allá, ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso, ¿no? Ese acompañamiento es lo que yo le miro mucho valor porque te da confianza de soltar un poquito más. Y a pesar de haber sentido en ese momento no tengo tiempo, tengo otras urgencias, porque probablemente hay un montón de incendios que apagar, de penales que atajar. Claro. ¿Qué fue lo que realmente te llevó a tomar la decisión de decir, no tengo tiempo, tengo otras cosas, pero lo voy a hacer igual? Fíjate que yo con ustedes coticé en 2020, en pandemia. Y recuerdo que en su momento lo coticé, la empresa estaba en una etapa mucho más temprana y no era viable para mí económicamente en ese momento, ¿no? Y contraté el servicio después, creo que por ahí de 2022 o 2023, no recuerdo exactamente. Y fue resultado de que acabábamos de pasar
Fue en 2021. En 2021, porque la primera mitad del 2021 fue una etapa difícil para la empresa económicamente. De hecho, lo venía platicando hace no mucho. Y dije, ¿sabes qué? Ya la empresa logré que se estabilizara. Ya estamos con un ingreso más interesante. Y no quiero que me vuelva a pasar eso. No quiero que me volviera a quedarme sin clientes. No quería que... no tener control sobre esa parte, sobre todo la parte comercial, que es con lo que comenzamos. Y dije, pues ahorita ellos, por lo que se ve, y ahorita me queda claro, saben de eso. Entonces, quería resolver ese cuello de botella que había intentado yo por mucho tiempo resolver solo y no lo lograba. Entonces, y evitar caer en una crisis como la que fue de ese año, fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Ok. ¿Crees que hay alguna ventaja en que el servicio de Arch Group no sea terciarizar tu equipo? Más allá de que lo veo Antonio acá y que lo sé, pero te pregunto a vos para ver si tenés algún comentario en eso, porque muchas veces está la pregunta y bueno, no, Julieta, pero yo no tengo tiempo y necesito que alguien lo haga por mí. Y terciarizar y que traigan un equipo comercial y que traigan un equipo de marketing y que lo hagan ustedes. ¿Crees que hay alguna ventaja en hacerlo en conjunto? Ok, ¿te refieres a ventaja de hacerlo en conjunto en lugar de yo contratar alguna agencia, por ejemplo, de mercadotecnia y una agencia de ventas, por ejemplo? Claro. Sí, totalmente. Pues es como si no vas a crear una dependencia de por vida. Okay. Entonces, si a fin de cuentas, pues tú eres el dueño del negocio, estás buscando tener cierto control y poder tener cierta libertad, el generarte una dependencia a alguien es lo opuesto de eso. Entonces, yo creo que te ayuda mucho a el poder desarrollar las habilidades, quizás no tanto las habilidades de mercadotecnia y venta que ganas por adherencia, pero el desarrollar las habilidades de cómo vas a organizar esos equipos y cómo los vas a medir de forma interna te da pues mucha más noción de cómo se manejan las cosas, sabes qué es lo que tienes que estar cuidando y no esperas o no te está diciendo alguien solamente no, todo va bien o sabes qué, cambió el algoritmo y ahora todo va mal, ¿no? Okay. Entonces tienes formas tangibles de verlo y eso te ayuda también para otras áreas, porque si dices, bueno, ya lo pude hacer con este proceso, pues aplico ese mismo conocimiento en otro proceso. Entonces yo considero que tus habilidades como director o como dueño pues mejoran como resultado de manejarlo en conjunto de forma interna. Ok. ¿Cuáles son los desafíos, si bien me mencionaste uno que están teniendo hoy o que tuvieron, pero que resolvieron? ¿Cuáles son los desafíos que luchaste con vos mismo como dueño de negocio en crecimiento a lo largo de estos últimos 4 años? Yo creo que ese suspiro sí. Fue letal. Sí, yo creo que uno de los desafíos que fue conmigo mismo es que pasas yo pasé por lo menos de un espectro a otro, ¿no? Uno del de querer controlar absolutamente todo y el todo yo lo hago, yo lo sé hacer mejor, y después vas soltando poco a poco, primero con un poco como de miedo, por lo menos yo, ¿no? Con esa necesidad de control. Y después dices, oye, pues sí se pudo soltar esto, a ver, vamos soltando esto otro. Entonces llega un momento en el que quizás sueltas de más, quizás ya no vas manejando y primero le pusiste el cruise control al carro, ¿no? Y luego ya ni siquiera estás volteando a ver el camino, ¿no? Claro. Y dices, oye, no, espérate, sí es soltar, pero no es 100%, claro. Entonces, eso de repente tiene sus contras o te das cuenta que pasaron cosas que no te alcanzaste a dar cuenta y te dices, bueno, a lo mejor delegué, pero al momento de delegar no puse los controles que permitían saber si lo delegado estaba haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces, de pasar a querer controlar todo, a soltar de más, a decir, bueno, ok, sí voy a soltar, yo estoy seguro que eso es el camino correcto, pero tengo que soltar de una forma más inteligente. Sí, y el estar haciendo que pueda yo saber si lo que solté va bien o si tengo que poner atención. Pero ya eso me ha liberado mucho pues, para pensamiento más estratégico, ver cómo meto otras mejoras y cosas así. Es como la importancia de soltar teniendo indicadores
criterios Exacto. y parámetros, ¿no? Porque uno, si no, es como, ¿cómo sé si este número 10 es bueno o es malo en este aspecto? Claro. Súper interesante. Y que son cosas que muchas veces tú tienes en la cabeza, pero solamente están. Entonces, ¿cómo las documentas o cómo las plasmas y cómo se las comunicas a tu equipo para decirle, ok, la meta es esta? Y si vemos que este número es más alto, algo no estamos haciendo bien, entonces tenemos que corregir, o lo contrario, ¿no? Entonces, que creo que eso es algo que todos leemos acerca de la importancia de delegar y que el dueño no es el que hace todo y es lo que diferencia a emprendedor de empresario, ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Teorías, correcto. Entonces, ya el ver que la teoría esa es correcta, pero verla plasmada y verla ejecutada, pues es muy diferente. Totalmente. Bien. Para ir terminando, ¿qué le dirías vos desde tu lugar de dueño de empresa, que hoy es una empresa consolidada, con resultados, y vos sos un dueño de un negocio consolidado? ¿Qué le recomendarías a una persona, al dueño o una dueña de un negocio que todavía piensa que no es momento, que no está listo de lograr un crecimiento, de lograr una expansión, que tiene el miedo de dar el primer paso? Claro. Yo creo que es la pregunta, bueno, si no estoy listo, bueno, pues entonces, ¿cuándo planeas tú estar listo, no? Entonces, y si no sabes, pues probablemente ese estar listo nunca va a llegar o te va a llegar por consecuencia y probablemente no vas a estar listo de ese crecimiento, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que hay una analogía que alguna vez leí que dice, imagínate que tú tienes un barco y el barco dice, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita quiero cruzar el océano Atlántico. Bueno, esa es la meta. Entonces, y cuando ya decides que lo vas a hacer, pues hay veces que te das cuenta que tiene fugas tu barco, o que el motor que tiene no te va a dar, o quizás te vas a tomar demasiado tiempo, o te va a costar mucho esfuerzo el lograrlo. Entonces, con ustedes no comenzamos con este proceso de escalamiento, de crecimiento como paso número 1. Okay. Fue número 1 el sentar las bases y decir, ok, vamos primero a entender tu operación y entender cuáles son los cuellos de botella y cómo lo que ustedes habían aprendido en otras empresas lo implementaron conmigo para después ya poder seguir ese crecimiento, ¿no? Entonces, ya ahorita ya tenemos pues equipos que se miden con indicadores y ya tenemos estrategias que hay veces que son muy buenas, hay veces que no tanto, pero lo sabes y lo puedes ver y lo ves como resultado en los números, ¿no? En los demás indicadores. Okay. Entonces, si no tienes eso, pues ese crecimiento nunca lo vas a tener. Total. Entonces, quizás no estás listo, pero el no hacer nada no te va a hacer que estés listo. Totalmente. El tomar acción es lo que te va a llevar a estar listo. Wow. Bien. Vamos a cambiar un poquito la orientación de la pregunta. ¿Cuál es ahora el siguiente paso de 4.0? ¿Dónde se ven? ¿Cuál es la proyección? El siguiente paso de 4.0, ahorita, si bien ya tenemos el equipo comercial y ya tenemos estrategias de mercadotecnia, han sufrido cambios por resultado de los algoritmos y resultado de la oferta y todo eso, que antes funcionaban mejor que ahorita. Entonces tenemos que actualizarnos y tenemos que tomar acciones para que, bueno, ya tenemos toda la infraestructura, pero a lo mejor no la estamos usando al 100%. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar que antes no teníamos nada, ni infraestructura ni estrategias? Ahorita tenemos la estrategia y la infraestructura, pero la infraestructura está siendo subutilizada. ¿Cómo vamos a aprovechar los cimientos que ya sentamos para poder seguir creciendo, ¿no? Y para mí va a ser un hito increíble que yo pueda dejar de estar volteando al equipo comercial, digamos, por 2 meses y que haya ventas, ¿no? Que yo pueda estar enfocado en otras cosas o que me pueda ir de vacaciones un mes y que haya ventas sin mí. Eso para mí será increíble. Súper. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Que quieras contarnos sobre la empresa, sobre el futuro? Pues... Perfecto. Sí. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco por venir. Un gusto siempre conversar y
nada, vamos a seguir trabajando por ese crecimiento. Claro que sí. Gracias.